Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Grupo Horizonte patrocina el debate. Saludos, bienvenidos a un nuevo tiempo de debate. Hoy Teleelch quiere sumarse con este programa pues, a la conmemoración de un aniversario muy emblemático en esta ciudad, y es que volvemos a cumplir años, 23 años desde que el Misteri d'Elx fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO. Desde entonces, la UNESCO reconoció a esta joya cultural que tenemos conservada desde hace más de 500 años, y desde entonces pues, hemos tenido un consenso para protegerla aún más con una nueva ley que hoy veremos si necesita o no cambiarse. También desde entonces queremos garantizar su financiación, las aportaciones económicas de las administraciones públicas, y los nuevos responsables del patronato del Misteri pues lanzaron hace unos años una campaña de mecenazgos para que ustedes se conviertan en protectores de la festa, para recibir más dinero también del sector privado. También desde entonces se ha divulgado mucho más la festa, pero ¿ha sido suficiente? Todos estos asuntos los abordaremos en nuestro debate de hoy con nuestros invitados, pero lo más importante es que llegamos a este aniversario con un problema que ya es urgente resolver, y es que la Basílica de Santa María, que no es un templo cualquiera, sino es el templo de este patrimonio de la humanidad, pues está sufriendo desprendimientos de algunos de sus elementos de la fachada. Está cada vez más enredada, y por eso también hace una semana el Ayuntamiento, en un pleno extraordinario, por unanimidad de todos los grupos políticos, acordó crear una fundación para acometer esa restauración, para conseguir ese dinero con el que poder pagar esas obras que aún no tienen fecha, pero sí ya tiene un presupuesto estimado, y no es barato. Bien, pues para hablar de todo ello contamos evidentemente esta noche con uno de los representantes del patronato. Ella es vicepresidenta del patronato del Misteri, María Teresa Bovetella, a quien damos la bienvenida. María Teresa, bienvenida a este programa del que hablaremos del Misteri, pero también de la conservación del patrimonio ligado al mismo. María Teresa, eres también doctora en antropología, doctora en musicología, doctorada en antropología y doctora en musicología y docente. Sí. También le acompaña, representando al Ayuntamiento, el jefe de los servicios de patrimonio cultural, de la nueva concejalía de patrimonio cultural que se ha formado con este gobierno de coalición de PP y Vox, en manos del propio alcalde Gregorio Alemán. Bienvenido, porque también eres doctor, te has especializado en los sistemas hidráulicos muy antiguos de esta ciudad, como es la acequia mayor del Pantano en concreto, sí. Y del Palmeral. También contábamos con otro de los miembros dentro del patronato del Misteri. Él es patrono y también es profesor de la Universidad de Alicante, doctorado en Filología Catalana, Héctor Cámara, responsable de la Comisión de Representaciones del Misteri dentro de ese patronato. Bienvenido, Héctor. Gracias a vosotros por invitarme. Y por último, hemos invitado al director de la Cátedra Institucional de la Universidad Miguel Hernández, que se creó hace unos años para divulgar y para fomentar la investigación de la festa. Él es el codirector de la cátedra, Ramón Peral, quien también
ostenta el cargo de vicerrector adjunto de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Bienvenido, Ramón. Muy buenas. Bien, pues hechas las presentaciones, vamos a realizar el siguiente reportaje, vamos a escucharlo, el reportaje que hemos realizado para darnos las pinceladas, para avanzarnos los temas que vamos a abordar esta noche en nuestro programa El Debate de hoy. Escúchenlo. El 18 de mayo de 2001, el Misteri fue reconocido por la UNESCO y fue el primero en obtener la Declaración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se reconoció al Misteri como la festa de un pueblo que va más allá de las representaciones y los ensayos en el interior de Santa María. 23 años después, se trabaja por aumentar la divulgación de esta joya cultural y convertirla en un foco de atracción para turistas e ilicitanos, pero sin perder su esencia como festa y no como espectáculo. A partir de esta declaración como bien universal, se consensuó una nueva ley de tutela y protección del Misteri. Pero esta ley no ha resuelto la financiación pública y además se necesita modificar la ley para acabar con tanta burocracia que convierte un simple trámite en casi misión imposible. Nuestra festa, cuando obtuvo este reconocimiento en su primer año, estrenó mestre de capella, José Antonio Román, quien en 2018 se despidió para dejar paso a Javier González. Con Román se trabajó la técnica vocal de los cantores y en la etapa de nuevo mestre de capella se apuesta por mejorar el gesto teatral en las representaciones. La divulgación del Misteri en los centros educativos es una de las prioridades del patronato. De ahí que haya presentado este año a los docentes el material didáctico realizado para trabajar el contenido del drama asuncionista en las aulas. También se ha creado el coro de Amics Cantors, con las voces ya jubiladas de la festa para llevar la música a los centros educativos del municipio. Otro de los retos que tiene el Misteri es poner fin a los desprendimientos de Santa María, el templo de este patrimonio de la humanidad. El alcalde ha puesto en marcha, tras la unanimidad política obtenida en el pleno extraordinario de la pasada semana, una fundación para encontrar el dinero público y privado con el que pagar la restauración exterior de la basílica, la parte más deteriorada por el paso del tiempo. Lo que pone de manifiesto es que se perdió una gran oportunidad al quedar Elche al margen de esa Fundación de la Luz de las imágenes creada en 1999 para restaurar el patrimonio religioso de la Comunidad Valenciana. Los más de 500 años de historia del Misteri, la guerra, las pandemias y la falta de financiación han sido los principales motivos que han hecho peligrar su conservación. Bien, pues después de hacer esta breve introducción sobre este drama asuncionista que conservamos y que llevamos todos los ilicitanos como una auténtica joya cultural, también social y espiritual, vamos a hablar con nuestros invitados. La primera pregunta que queremos lanzarles es ¿de qué ha servido esta declaración de bien universal para el Misteri 23 años después? María Teresa Botella, como vicepresidenta del patronato, ¿qué balance realizan ustedes en esta semana, cuando se cumple ese aniversario? Pues el balance siempre es positivo porque el nombramiento como Patrimonio de la Humanidad, lo que supuso en su día y se mantiene, es una revalorización, no solo dentro de la población, y le denomino revalorización porque para una parte de la población tiene valor por sí mismo, no precisa de ser Patrimonio de la Humanidad como título para tener valor. Sin embargo, sí hay una parte de la población que hace esa mirada y aproximación al Misteri como Patrimonio de la Humanidad. Me explico. La ciudad tiene elementos que le conforman como identidad de la ciudad. Es el caso del Palmeral, es el caso de la Dama de Elche y no está en Elche, y es el caso del Misteri. Entonces, ese nombramiento como Patrimonio de la Humanidad lo fija como ideario colectivo, forma parte del ideario colectivo de toda la población, independientemente de que luego algún miembro de ese núcleo de población del que estoy haciendo referencia
no se haya aproximado al Misteri para verlo como participante, asistente. Sin embargo, sí forma parte de su ideario colectivo como ciudadano de Elche. Entonces, es importante ese valor que se le añade, que ya, insisto, para quien vive el Misteri, siente el Misteri, es muy importante, pero no es significativo su existencia porque ya tiene valor por sí mismo. Bien, la revalorización del Misteri después de 23 años, desde la cátedra de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ¿qué valoración hacen? A ver, yo creo que la propia existencia de la cátedra puede estar muy ligada a este patrimonio y a su reconocimiento. Entonces, yo creo que para nosotros y en el entorno académico principalmente nos sirve como tarjeta de presentación. Yo creo que es algo que es muy objetivo y que, independientemente del valor sentimental que tiene la representación entre nosotros, entre los ilicitanos y las ilicitanas, también es algo que es muy fácil de mostrar a la gente que no lo conoce. Entonces, decir, bueno, estamos hablando de un elemento externo a toda la parte más sentimental que reconoce que es digno de un reconocimiento de este calibre, con lo cual a nosotros como tarjeta de presentación allá donde vamos intentando divulgar la festa creo que es el mejor pasaporte. Y Gregorio Alemán, como responsable del patrimonio, este es un patrimonio inmaterial, pero que necesita de un patrimonio real para representarlo. 23 años después, esta declaración no nos ha traído, que digamos, muchas garantías de financiación. Siempre se ha dicho que la UNESCO, cuando lo iba a reconocer, iban a llovernos las subvenciones. Bueno, eso... Pero aquello fue una quimera, ¿no? Un sueño. Que yo conozca, no lo he conocido, vamos. Eso de que el patrimonio vaya ligado a una financiación y un derroche de ayudas, desgraciadamente no es así. Como bien decís, cualquier reconocimiento siempre es positivo. Es decir, que te reconozcan algo que, por otro lado, como bien dice María Teresa, no hacía falta reconocerlo porque el propio pueblo lo tenía asumido, pero bueno, ese reconocimiento de carácter internacional, pues por supuesto que es positivo, se denotan las visitas, etcétera, etcétera. Sí que es cierto, y creo que también es positivo, que ese reconocimiento, que siempre implica unas obligaciones, ha puesto encima de la mesa precisamente unas carencias, el que hagamos un análisis de la situación que se ha ido prolongando en el tiempo y poco a poco hemos ido viendo cómo el patrimonio y sobre todo el patrimonio inmaterial, yo siempre he dicho que Elche tiene estos 3 reconocimientos UNESCO, la única ciudad en Europa que tiene esos 3 reconocimientos, tiene 3 patrimonios muy difíciles. ¿Por qué? Porque los 3 se materializan el Misteri en una época determinada, tiene un público muy concreto, concentrado, como digo, en una época determinada, en un recinto muy concreto. El Palmeral no cobra entrada, es un ámbito tremendo, ¿no? Pusol está fuera de la ciudad, es difícil conectar con él, es decir, podría ser mucho más fácil el comercializar, y no me gusta la palabra para nada, turísticamente, lo que puede ser una fachada de una iglesia, un palacio o un castillo, pero el Palmeral, el Misteri o Pusol son patrimonios difíciles. Y si dentro de esos 3 patrimonios hablamos del Misteri como intangible, el patrimonio inmaterial intangible es el que más se debe sustentar, el que más apoyo tiene que tener a nivel de difusión, de conocimiento, porque realmente está apoyado en la propia población. Si la población no lo conoce, no lo aprecia, no lo ama, no lo hace suyo, es muy difícil de mantener. Y muchísimo más, entonces, de transmitir a un visitante que llegue, ¿no? Por eso, no sé si les preocupa desde el patronato, Héctor Cámara, el que el Misteri no se conozca más, ja no fuera, sinó dentro de la ciutat. A veure, és una preocupació del patronat dels primers que tenim damunt la taula, perquè realment jo crec que el patronat té com a objectiu principal protegir el Misteri. Protegir el Misteri també significa que la representació, que la festa continua sent la festa d'Elx, no? I per tant, és una de les preocupacions que, perquè continuï sent això, necessita que formi part de la identitat de la població. Quan es fa Patrimoni de la Humanitat en el 2001, jo crec que el que és més important és que el Misteri d'Elx obri camí. Obri camí dins de la població, com ha dit Maite, però obri camí també fora de la població, perquè fins a 2001, i la UNESCO té bastantes dècades d'existència, no? Fins a 2001,
no existís una protecció patrimonial referida als béns immaterials, com també estava dient Gregorio. Per tant, obrir camí en sentit, és el primer bé espanyol que es declara patrimoni de la humanitat immaterial. És el primer bé valencià, després el territori valencià serà un dels territoris amb més béns declarats a tota Europa, per no dir a tot el món. Perquè tenim una potència immaterial molt gran que no sabem moltes vegades reconèixer. Quan jo parlo del misteri d'Elx, moltes vegades ens centrem en la representació i deixem de banda altres elements que formen part del context del misteri d'Elx i que estan dins de la seva història i de la tradició. Per exemple, la nit d'Alba. La nit d'Alba és massiva. Això també és misteri, vull dir que... I nit de l'Arroa. Exacte, la nit de l'Arroa. Per tant, el misteri continua formant part de l'identitat, però hi ha una part d'aquest misteri, que és la representació, que és la part nuclear, que necessita una transmissió generacional, i ahí crec que entra elements que ara mateix estan treballant dins del patronat, però també dins de la càtedra, que és el tema de l'educació. Per exemple, que és important que en els centres educatius el misteri d'Elx estigui present. Precisamente por eso, centros educativos. Este año, en enero, María Teresa, ustedes, el patronato, la cátedra y no sé si el ayuntamiento, de forma conjunta, presentaron esos materiales didácticos. Nosotros, y ahora enseguida vamos a hablar de la divulgación y de cómo trabajan. Nosotros hoy hemos salido precisamente a la calle para hacer la encuesta a los peatones. Nos hemos encontrado turistas en la Basílica de Santa María y nos hemos encontrado escolares trabajando ese material didáctico que ustedes presentaron a los docentes. Y fíjense la respuesta a nuestra pregunta, muy sencilla. ¿Conocéis el misteri desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad o antes? Desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, sí, lo he venido a ver y la verdad es que es precioso y muy peculiar, da gusto, se tiene que ver. De los grupos que yo llevo, pocos conocían el misteri. Sí que los valencianos, el grupo de Valencia y de esto sí que lo conocen, pero gente de Andalucía, de Valladolid, de Galicia, de Asturias, es que no lo conocen. Yo les tengo que decir que miren en el YouTube para que vean incluso cómo se bajan hasta la Granada y todo. Vaya, yo soy de Barcelona, llevo 7 años viviendo aquí, en Murcia, y tampoco lo conocía hasta que no llegué aquí. ¿No sabe qué es Patrimonio de la Humanidad? No lo sé. Desde el Instituto Sixto Marco tenemos una asignatura, el ámbito sociolingüístico, y en él explicamos pues toda la tradición ilicitana, no solo el misteri, sino también todas las fiestas de Elche. ¿Y los conocen el misteri? No, lamentablemente no. Si al caso algún alumno lo conoce, pero son muy pocos. Lo conocía ya estando en Francia, porque hicieron un reportaje de estos culturales a las 2 de la mañana y entonces lo conocía. Después ya, saliendo ya con mi novio, me invitaron también a ver el misteri, sería en el año 72 o así. Pues la verdad es que no lo conocemos, vamos a ir a conocerlo ahora, porque vamos con un grupo de viaje y dentro de media hora vamos a ir a verlo. Me gustaría conocerlo, la verdad, pero sí que lo conozco porque como estoy trabajando en el ayuntamiento, soy de Empuju, pues lo conozco más o menos, pero no lo conozco tanto, pero me gustaría, la verdad. ¿De la humanidad? Aquí en Elche más de la mitad no saben qué es eso, como mínimo. O sea que la gente no sabe quién es Cantó, la gente no sabe qué es el misteri, no sabe. Hablo en general, la mayoría. Entonces, es lo que yo veo. ¿Y qué se tiene que hacer? Pues difundir en todos los colegios. Es que, por ejemplo, el colegio Francesc Cantó no saben quién es Francesc Cantó. El colegio Sánchez Guarner no saben quién es Sánchez Guarner. Y así todo. Entonces, en los colegios, pues difundirlo, está claro. Porque por los padres no va a ser. O sea, los padres no lo van a llevar a los hijos en general, ¿no? Hablo del 85%. Entonces, si en los colegios no se enseña, pero es que el maestro es fácil que tampoco sepa nada. Bien, yo no sé si desde la cátedra, Miguel Hernández, en los años que lleváis, habéis realizado alguna encuesta sobre cuál es la implicación real del misteri en la población ilicitana. No, la verdad es que no tenemos datos claros. Este hombre marcaba el 85% como muy claro, no tenemos esa información, pero quizás podría ser un buen estudio de investigación. O sea, desde la cátedra nosotros financiamos esas propuestas de proyectos de investigación que
que nos damos cuenta de que son de muchísimos ámbitos. Ahora mismo acabas de marcar una de un ámbito sociológico, pero también estadístico, y la verdad es que estamos abiertos a que investigadores de todo el país pues puedan aportar su granito de arena y nosotros ayudarlos en ese proceso. Pero aunque no se haya hecho ese estudio, desde el Patronato del Misteri lo tenéis claro, ¿no? El Misteri todavía le queda mucho camino por recorrer para estar más implicado en la sociedad ilicitana. Queda camino, a ver, conocer para la población significa haber asistido. Entonces ahí es donde muchos te dicen no, porque muchos no se han aproximado al Misteri como asistentes a la representación. Conocer que existe, sí. Conocer que existe, habría que preguntar, forma parte, sí. De hecho, yo sí hice ese tipo de investigación en la población ilicitana y hay distintos segmentos de población, digámoslo así, por edades, por origen, por vivencia, por tradición. Entonces, el que más relación tiene como asistente es aquel que sí tiene una relación y vinculación familiar, pero no porque la familia participase del Misteri, sino porque la familia es quien le lleva al Misteri. Mi caso, mi madre era la que me llevaba a mí, y a mi madre, sa tía Remedios, era la que le llevaba al Misteri, y son aproximaciones familiares las que sí hacen esa vinculación. ¿Hay otro tipo de aproximaciones? Claro que sí, hay aproximaciones culturales, hay aproximaciones de diversas formas, que tienen distintos aspectos a los que nosotros como patronato tenemos que aproximarnos. La escuela es uno de ellos, sí, como transmisora de conocimiento. Si el Misteri es importante en la ciudad, ¿cómo no se tiene que trabajar un elemento que es tan importante y relevante de tu propia ciudad? Tendrás que conocer primero tu ciudad y después nos vamos alejando a otros elementos culturales que tal vez conozcan y estudien más otros elementos que son más ajenos a ellos que los que les tendrían que ser propios. Entonces, ese trabajo no es un trabajo focalizado solo hacia un sector, sino que desde el patronato intentamos que la difusión, que no es fácil porque la población ilicitana es muy numerosa, pero también es múltiple, entonces, en características. Pero desde el patronato no es importante solo un foco, sino los múltiples focos que hay para atender la difusión dentro de la población, ¿verdad, Héctor? Pero ¿por qué se ha tardado tanto? Yo no sé si este año es cuando habéis presentado el material didáctico, pero ¿ha habido material didáctico? Sí. ¿Se le ha dado al profesorado material otros años? Sí, a veure, realment jo crec que el material didàctic sempre ha existit. Primer ha existit per centres o per persones, per professors que han dedicat temps i han fet material propi. El que passa és que ara és cert que el patronat i de la càtedra volem també poder centralitzar tots aquests esforços i intentar que no queden dispersos i donar-les una entitat. També és cert que hi ha hagut alguns projectes que fins i tot han transcendit, i que ara mateix alguns se presentaran i que han fet un esforç molt major, que han concentrat moltes més especialitats i moltes més matèries, i ha permès tot això. Jo crec que sempre hi ha hagut. Jo recordo quan va ser en 2018 l'any del Misteri Assumpcionistes fet per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que es va fer material per als xiquets, també. I és important que això existisca, perquè al final per a mi crec que és important i crec que és el tema essencial d'això. Ser Premi Humanitat, i això ho diu la declaració, ho diu l'informe que s'envia, hi ha un element de no continuïtat en el sentit identitari i festiu del Misteri. D'això és un problema que tenim ara mateix, que no és d'ara, no és d'este any, no és de l'any passat, que és ja fa uns anys i que si no fem res, això acabarà passant, que és que el Misteri deixa de ser element identitari de la població. És cert, com diu Gregorio, que és molt complicat que els tres patrimonis que tenim UNESCO tenen un desconeixement molt gran. Els de palmeres no són un conjunt de palmeres, això ho sabem. El Museu de Puçol
la gent li sona com li sona l'Alcúdia, però mai no hem anat, i el misteri passa el mateix. ¿Es la mayor amenaza lo que está indicando Héctor Cámara para este patrimonio inmaterial, que deje de perder esa identidad? Vamos a ver. Que es, sí. como fiesta, como festa, que es lo Sí. que reconoció la UNESCO. Sí, lo que pasa es que ahí, evidentemente, el patrimonio, y sobre todo los bienes UNESCO y el patrimonio en general, es el tópico que se ha dicho siempre, ¿no? Que lo que no se conoce no se respeta, no se cuida, pero tampoco se ama, tampoco se siente como propio, ¿no? Entonces, el tema de difusión, de conocimiento del patrimonio es que es esencial. La UNESCO, ICOMOS, etcétera, el Ministerio de Cultura, pues hace un hincapié tremendo en decir, claro que es importante conservar los bienes inmuebles, etcétera, pero la difusión es esencial. Elche, aparte de su complejidad como ciudad, por todo su periodo expansivo de inmigración, etcétera, etcétera, si hiciéramos esas encuestas de los 230.000 habitantes más o menos que somos, a lo mejor el conocimiento de ese patrimonio quedaría reducido a un núcleo de población muy escaso. Entonces, el patrimonio siempre decimos que cuando la tercera generación no ha hablado de esos símbolos identitarios del pueblo, se pierde. A la cuarta ya no llega. Pero no solo eso, sino como bien aislado, patrimonio, palmeral, etcétera, sino también lo que representa en su conjunto. Como bien dice Héctor, si saliéramos a la calle a preguntar qué es el palmeral de Elche, por qué es UNESCO, la mayoría de gente diría porque tiene muchas palmeras, o el huerto del cura, etcétera, ¿no? Yeah. La relación de todas las fiestas marianas, ahora vamos a rehabilitar la Casa de la Virgen, en el huerto Portes Encarnaes, etcétera, la relación de Cantó, la Avenida, la Alborada, la Roà, el propio escenario que decíamos del Misteri, que no es solamente la representación de la fiesta, no, sino todo el escenario. Las calles del centro de la Roà. Pero también es la Casa de la Festa, el museo, la ermita, el carrer La Cira, por donde pasa el cortejo, el recorrido de la Roà, ¿no? Es mucho más que todo eso. Si todo eso no se estudia en conjunto y se liga, porque a fin de cuentas toda la identidad del pueblo de Elche se concentra en mucho patrimonio, en muchos actos, en edificios, etcétera, pero que están totalmente relacionados. Es que, de hecho, la candidatura en el 99, cuando se plantea la candidatura del Palmeral, va de la mano, porque está íntimamente ligada al Misteri. Sí. Allí se separó y bueno, y como bien se ha dicho, todavía no había salido el concepto de ese patrimonio inmaterial, intangible, y bueno, y luego unos meses después, yo creo que fueron 5 o 6 meses después, se consiguen las dos candidaturas, ¿no? Porque está, ya digo, íntimamente relacionado. Pero bueno, sin enrollarme mucho, a nivel de patrimonio UNESCO, lo que conocemos como el BUE, el valor universal excepcional, es lo fundamental, es decir, el bien no se puede nunca transformar, manipular, deformar, llegando a perder ese valor universal, porque realmente es lo que le da entidad y lo que le da esa capacidad de bien internacional, mundial. El bien no es nuestro ya, deja de ser nuestro. Pero la responsabilidad sí, y creo que es la del patronato, la del ayuntamiento también, sí. Y en menor medida la de la Universidad Miguel Hernández. Porque y la del Poble d'Elx. Y la del Poble d'Elx, pero bueno, pero vosotros estáis ahora dentro y estáis organizándolo y tenéis esa responsabilidad. Sí, pero en este sentido lo que dice Héctor es así, porque en el momento en que hemos hablado de la dificultad de los patrimonios inmateriales y concretamente el Misteri es muy complejo. Entonces, porque en el momento que tú intentas manipularlo para conservarlo, lo estás alterando. Y si lo alteras, cambias la esencia del mismo. Entonces, por ejemplo, con el material didáctico que hemos hablado antes de él, en realidad no ha sido un encargo ni del patronato ni de la cátedra, ha sido un grupo de docentes, abanderado por Ángeles Girona y Asun Tormo, que ellos habían generado ese material para su uso y nosotros solamente les hemos puesto medios para que fuera algo generalizado y que se pueda extrapolar a otros centros educativos. Pero la esencia es esa, es que en realidad el pueblo, en este caso el grupo de docentes, son los que han tenido la iniciativa, entonces mantiene la esencia. Però tens raó en el sentit que, evidentment, nosaltres som responsables i per això estem nomenats en una entitat que es diu patronat, igual que responsables sanitaris són responsables en aquest moment de la qüestió. A més, jo fins i tot afegiria una cosa, perquè és cert que la població d'Elx en els anys 70, en els 80, va ampliar-se molt, i és cert que elements identitaris se van disgregar
però l'Elx no, en canvi. Què ha passat ahir? Crec que al final la qüestió no és... Estàs parlant de l'Elx. De l'Elx Club de Futbol. Club de Futbol. Jo ho tinc molt clar, l'Elx fa més pàtria, efectivament. Però la qüestió és què s'ha fet des de dins per a acollir i rebre els que venien i ensenyar-los el que estava. I crec que és una cosa que hem de pensar. Però també n'hi ha una característica que n'hi ha que tindre en compte. Club de futbol n'hi ha en moltes localitats. El futbol està extens en moltes localitats. És el que passa, per exemple, en la romeria de l'Avinguda de la Mare de Déu. Romeria, n'hi ha moltes romeries i Rodríguez Becerra l'estudia molt, la romeria en Espanya. Aleshores, una persona que ve a Elx se sent identificada perquè existeix un equip de futbol com existia, com era d'altra localitat, però també existeix una romeria com tenia en el seu poble. El misteri és únic. Eixa és una característica que hem de tindre en compte perquè és també complex a l'hora de poder difondre-lo tant cap a dins per a la població, però també cap a fora, perquè és una unicitat. És l'únic que queda. És patrimoni de la humanitat per la significació i l'ús que fa la població d'ell, que té d'ell. I eixa és la seva rellevància i per això és viu. Però sí és cert que és una característica molt important i és el ser únic. I d'això Héctor pot parlar molt bé d'eixes representacions assumpcionistes. L'única que ens queda en el món és el misteri d'Elx. Aleshores, no poden reconèixer la representació del misteri en altra població. Está claro la importancia de esta joya cultural por los reconocimientos y premios. No sé cómo no se consiguió el Princesa de Asturias. Todavía me lo estoy... es que no lo sé, pero de eso no vamos a hablar. Pero ya que está puesta sobre la mesa la importancia, ¿por qué su templo, su escenario, no encuentra dinero para ser restaurado? Gregorio, ¿por qué cuesta tanto? Que el obispado se implique, que el ministerio se implique, que la Generalitat se implique, que la Diputación lo haga. Bueno, ha pagado el plan director. Bueno, algo es algo. Bueno, como he dicho antes, es un problema generalizado de todo el patrimonio. Si pusiéramos encima de la mesa todo el patrimonio que tiene Elche, nos asombraríamos de la cantidad de elementos que hay de todo tipo, desde el patrimonio natural al arquitectónico, y la disponibilidad que ha habido a nivel económico, como de personal, técnico, etcétera, ha sido escasísima. Si además la comparamos con la investigadora, que sin embargo ha sido mucha. Ahí sí que quería enlazar con el tema anterior, y creo que tienes toda la razón del mundo, y lo he comentado antes, que esos reconocimientos UNESCO sí que implican una obligación y una responsabilidad. Y nosotros, como gestores de patrimonio, tenemos esa obligación. Hace años se inició una campaña en el Ayuntamiento de Elche de formación de patrimonio cultural a los propios funcionarios, incluso a la policía local, a técnicos de urbanismo, del ayuntamiento en general, porque la gran mayoría de técnicos, o sea, de funcionarios de las distintas administraciones, ya no solo el ayuntamiento, desconocían siquiera las distintas características del patrimonio. Léase la ermita, el misteri, la acequia mayor o lo que sea. Entonces, sí que es responsabilidad nuestra, y precisamente por lo que viene apuntada María Teresa, de esa excepcionalidad, de ese valor universal único que se nos ha reconocido, tenemos esa obligación de protegerlo y de proyectarlo hacia el exterior. Si nosotros no empezamos en nuestra propia casa, es decir, entre los propios técnicos, docentes, etcétera, ese plan de cursos de formación en el ayuntamiento que duró 4 o 5 años, después se suspendió, se intentó trasladar después al CEFIRE para hacer la cadena y que fuera el profesorado a nivel de institutos, universidades, los que siguieran ese relevo de educación, ¿no? Es decir, si eso no lo hacemos, es muy difícil que la propia población se implique, y ahora están estas campañas de voluntariado, ¿no? Sí, el crowdfunding, ¿no? El de buscar dinero. Eso lo haces en el Elche Club de Fútbol, como dices, y vendes camisetas y las vendes todas. Al patrimonio cuesta. ¿Por qué? Pero no por nada, porque la gente no sabe de qué estás hablando. Entonces, el tema de la financiación, de alguna forma, va ligado también a ese amor, a ese sentirte identificado
sentirlo tuyo y entonces tú participas. Vaya, ¿sois pesimistas a la hora de plantearnos si esta fundación que el alcalde ha anunciado que va a crear va a funcionar? ¿Va a conseguir el dinero para iniciar la restauración en 2024? Yo creo que sí que es posible, es decir, que al final es cuestión de implicar a todos los elementos. Nosotros desde la cátedra ya en el 2022, cuando empezó el plan director, ya hicimos una jornada formativa en verano de 2022 para hablar de la arquitectura, porque además hay muchas personas expertas en la temática y que además saben cuáles son los elementos que hay que tocar y cómo hay que tocarlos. Es decir, que la parte técnica creo que existe y es una cuestión económica, entonces creo que, bueno... ¿Tú crees que sí? Pero vamos a ver un dato. María Teresa, no sé si lo tienes. Ustedes pusieron en marcha otra campaña de recaudación de fondos, como ha dicho Gregorio Alemany, para convertir a los ilicitanos en protectores de la festa. ¿Cuántos protectores de la festa tienen? ¿Se recaudó no suficiente? sé exactamente el número y por tanto no voy a decir un número que no corresponda con la realidad. Pero ¿están sí satisfechos con la respuesta? No, porque satisfechos estaríamos si la mayoría de la población, al menos ilicitana, fuese protectora. Entonces, lo que tenemos es un camino que recorrer. Ahí está el quid de la cuestión. Y el camino que recorrer implica también concienciar a la población que es una fórmula de sostener el patrimonio por la propia población, que no sea dependiente de la administración, porque la administración ahora está, pero después puede ser volátil, digamos, en que las cantidades pueden tenerlas o no tenerlas, puede fluctuar la economía y no es una seguridad. En que venga una crisis. Con que venga una crisis económica no tienes una seguridad para sostener el gasto que conlleva la representación, porque conlleva gasto. Entonces el camino es concienciar en que todos tenemos que proteger la festa. Claro. Eso es lo que vosotros supongo que habréis pensado, Héctor, si no estáis satisfechos con la respuesta a esa llamada de implicación de la sociedad ilicitana en el Misteri, es porque no se conoce. Son dos cosas diferentes. Ya, bueno, porque la gente también, un segundito, la gente piensa que como tiene financiación, pues entonces no es necesario porque tiene financiación de la administración, cuando tienen que pensar que independientemente de esa financiación contribuimos todos para no ser dependientes de esa administración. Perdona, Héctor. No, que al final és una figura bastant recent i per tant, com diu Maite, hi ha un recorregut per fer. Se va crear just abans de la pandèmia, després ha vingut la pandèmia, ha vingut la postpandèmia i, evidentment, està per desenvolupar en molts aspectes. Jo crec que és, i vull contestar un poc la pregunta de si és positiu o no és positiu, jo crec que qualsevol acció respecte del patrimoni és positiva, sempre. I és positiva, i més, en el poble d'Elx, perquè el poble d'Elx s'ha basat en les últimes dècades, per no dir molt més, en la inacció, en no tindre acció. En la acció siga molt minoritària. Bueno, no ho sé, Héctor, y esto nos puede hablar Gregorio, porque el pueblo sí se ha movilizado, una parte de él, con la creación, por ejemplo, de la plataforma Salvem el Mercat, porque el mercado con aparcamiento subterráneo iba a atentar contra la declaración del patrimonio de la humanidad del Misteri. Y ahora estamos viendo que las piedrecitas de la fachada de Santa María se están cayendo y no está movilizado el pueblo ilicitano. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, yo creo que, insisto, el patrimonio en general se ha conservado y se ha mantenido y se conservará y se mantendrá gracias al pueblo de Elche. Es decir, a la propia ciudadanía que tiene esa implicación y, como he dicho antes, sobre todo en el inmaterial. El día que la población deje de creer en eso, el patrimonio inmaterial no tiene ningún sentido, porque su base es esa, es la ciudadanía. No lo podemos tocar. Ahora, eso sí, el patrimonio inmaterial está, como bien has dicho, muy ligado a un patrimonio arquitectónico, a un patrimonio físico viejo, envejecido, de una calidad pues un poco precaria, ¿no? Los propios materiales de Santa María son piedras
que se erosionan fácilmente, que tienen muchos problemas, que han ¿Se está sufrido... desintegrando la piedra caliza de los monumentos de Elche, Clarisa, Sí. Calahorra, Sí, Santa María, en toda la Palacio zona, de Altamira? en toda la zona de Levante el tema de la piedra es un problema cruciante. Las piedras calizas de esta zona, hay muchas variedades de caliza, pero sufren mucho la agresión medioambiental y luego teniendo en cuenta que a nivel del patrimonio, y ahí, insisto, lo podemos englobar todo, Clarisas, Calahorra, torres defensivas, etcétera, etcétera, el propio Palmeral, el Molino Real que vemos aquí proyectado, etcétera, ¿no? Si tuviera un mantenimiento continuado, a lo mejor el coste no sería tan disparatado, pero, por ejemplo, la última intervención que se hizo en Santa María, si no recuerdo mal, no sé si fue en el 92 o en el 96, la restauración que se hizo. Lo de Antonio Serrano, que por cierto ha caído uno de los elementos ornamentales. Sí, porque ¿El desprendimiento este último tiene relación con el resto de desprendimientos que hemos tenido? ¿De cornisas? Bueno, hay dos tipos de desprendimientos, eso lo está estudiando muy bien el equipo que está desarrollando el trabajo, que son unos verdaderos especialistas en la cuestión, y hay unos temas de desprendimientos por la propia erosión de la piedra, pero también por las técnicas de reparación que se utilizaban antes, que llegan a afectar también a la piedra. Es decir, si tú pones una resina exterior, que era un poco las técnicas que habían entonces, creando una superficie muy dura, impermeable, etcétera, que no permite una permeabilidad de la piedra, eso está provocando que en su interior se siga el deterioro y eso provoca el desprendimiento. Si a eso le sumamos mascletas y otra serie de eventos, pues el edificio sufre. Además, un edificio que ya de antaño, en las 4 o 5 modificaciones importantes que ha tenido, terremotos, incendios, etcétera, añadidos, pues está muy castigado. Este es el diagnóstico de un técnico, que dice el patronato. ¿Hay no. preocupació? Home, diguem que el patronat hi ha preocupació i el patronat està, jo crec que això és important dir-ho, està en tot el que fas a l'Ajuntament, estarà el patronat darrere. El patronat no és l'entitat que ha de mantindre Santa Maria, però evidentment està preocupada perquè és l'espai en el qual se va el misteri d'ells. Estem preocupats, però jo crec que estem preocupats tots per Santa Maria perquè és l'edifici més emblemàtic d'ells. Jo crec que s'han posat ja els primers passos per a la solució. És important que aquests passos ara vagin seguits, que no hi hagi demora, que se vagin fent, i jo espero que sigui així, perquè al final el patrimoni no pot ser la germana pobra dels pressupostos. D'aquí d'ells o de la Generalitat o de l'Estat, me fa igual, no és un problema... I sol ser la Tenim que reconèixer que els mecanismes de l'administració són molt lents per a poder aconseguir aquestes coses. Aleshores, el que tenim que fer és força perquè estiga present, més enllà de la lentitud que la pròpia administració, i pot explicar-ho molt bé, Gregori, té per a certs plaços, per a pressupostos, per a aprovar, per a aconseguir els diners. Sorprenguda, ¿no? Sobre todo porque ha habido representaciones en las que se han producido desprendimientos. Hem de dir que no hi ha perill ara mateix. No hay que alarmar. Pero un momento, Héctor. ¿Se ha registrado desprendimientos en el momento en que se estaba representando el misteri? No. La meva consciència no. Han sido desprendimientos puntuales en las fachadas, porque, como digo, la piedra está expuesta al exterior y está sufriendo todos los efectos meteorológicos, y son en las zonas donde han habido desprendimientos puntuales. Ahora, evidentemente, el edificio es un edificio grandioso. La fachada barroca precisa de un mantenimiento continuado, etcétera, etcétera. E insisto, ya no solo la fachada, o sea, Santa María, la Casa de la Festa, la Ermita de San Sebastián, son edificios de... Claro. Por eso no entendemos, y lo hemos dicho en el reportaje, no sé si vosotros, ¿por qué se perdió esa gran oportunidad de meter el patrimonio religioso y cultural, arquitectónico e histórico de la ciudad en la Fundación de la Luz de las Imágenes? Yo igual lo que digo no es del todo correcto, como dicen, pero los gestores de patrimonio que trabajamos en estos temas en general y en las reuniones que hay a nivel nacional, europeo, etcétera, el sentimiento es común, es compartido, ¿no? Se habla mucho de patrimonio,
Es una identidad, nos identifica como pueblo, nos representa, Elche no se entiende sin Palmeras, sin su misteri, etcétera, etcétera, etcétera. Y es algo que se vende muy bien. Pero luego, a la hora de la verdad, tú lo has dicho al principio, yo llevo unos 34 años en el ayuntamiento, pero este es el primer año que Elche, con 3 reconocimientos UNESCO y con un patrimonio tremendo, tiene la primera concejalía de patrimonio cultural. No tenía una representación política, digamos, dedicada a patrimonio. Hay ayuntamientos de muchísima menos entidad y presupuesto que Elche. Eso puede decir un poco, ¿no?, la implicación, tanto social como política. No estoy a nivel de sí, todos nos identificamos, pero ¿qué hacemos?, ¿no? Porque realmente, y luego si te vas al otro lado, y es curioso, porque lo hemos analizado mucho, Elche tiene dentro de sus 2 patrimonios como tal UNESCO, Palmeral y el Misteri, creo que es de los pocos que hay en Europa que tienen su ley propia, tienen una ley propia de protección y tienen una cátedra propia de investigación. De los muy pocos que hay, porque hay muchos paisajes culturales ahora, patrimonio, que están diciendo, pero es que tenéis una ley específica, tenéis una cátedra específica, ¿no? Ya, pues de la ley vamos a hablar inmediatamente, dentro de unos segundos. Vamos a dar paso al patrocinador y vamos a ver por qué se quiere cambiar la ley. No se vayan. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte, Inmobiliaria y Abogados. Bien, pues ya estamos de vuelta y después de escuchar a nuestros invitados, a la vicepresidenta del Patronato del Misteri, al patrono del Misteri Héctor Cámara, María Teresa Botella, al director de la Cátedra Institucional del Misteri Ramón Peral y al técnico en patrimonio responsable del Servicio de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Gregorio Alemán, yo he llegado a la conclusión de que somos únicos por los patrimonios que tenemos, porque no hay en otra ciudad europea reconocimientos UNESCO que tengan lo que tienen estos, leyes propias que los protegen como el Misteri y el Palmeral, y además cátedras institucionales como la del Misteri y el Palmeral. Pues bien, llegado a este punto, lo estaba diciendo Gregorio Alemán, vamos a hablar de la ley del Misteri, ya que estamos en el aniversario 23º de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Quieren cambiar esa ley. María Teresa Botella, ¿por qué? El patronato, ¿por qué quiere cambiar la ley? ¿No protege suficiente esta joya cultural? Precisamente la ley protege al Misteri y da un marco normativo de seguridad, pero no se quiere cambiar la ley, sino aquellos aspectos de la ley que con el paso del tiempo sí se han visto que perjudican en vez de beneficiar, pero que no son fáciles de modificar. Y es justo tener el patronato del Misteri como si fuésemos un ente público dependiente, lo somos como elemento público, y no somos administración pública en sí misma, porque nuestras características no permiten el corsé que la administración tiene para muchas cosas. Pongamos el ejemplo del Oripay, que tuvimos problema para poder conseguir Oripay y no podíamos pagar con moneda extranjera, porque somos administración. Entonces, hay ciertos elementos que en vez de facilitar la vida del Misteri, que para eso tendría que estar, pues no es que la perjudiquen, sino que le ponen trabas, ¿no? Porque somos más lentos, por tener que pasar por esa burocracia, porque tenemos... Son esos aspectos los que se intentará pulir de la ley, no cambiar la ley. No es cuestión de cambiar la ley funciona, la ley es positiva, la ley protege al Misteri, pero sí que hay ciertos aspectos
que es una traba en vez de una facilidad. Vale, entonces queréis modificar aquello que sea muy burócrata, digamos, Sí, lo que pone mucha esa burocratización. Agilizar algunos trámites a la hora de pagar. Si se puede y conseguir, cobrar. bueno, ciertos aspectos, he puesto ese ejemplo como podría ser otro, pero son aspectos del día a día del misteri que precisan esa agilidad. Otra cosa es que se pueda conseguir. Vale, entonces, ¿estáis contentos con la ley? A veure, la qüestió és, estem contents que hi ha un moment en què les Corts Valencianes, una cosa única, com ha dit també Gregorio, una cosa única, va fer una llei del misteri d'Elx en la qual se va posar d'acord Generalitat, Ajuntament d'Elx i Bisbat. Crec que això és una cosa única en la història i només per això ja la llei crec que és bona i ha de resultar. Això significa que després de 20 anys de llei, en una organització complexa, perquè muntar el misteri és una cosa molt complexa, però és que és una cosa que se munta, el moment que se munta cada file se munta el cel i se munta el misteri. No, el misteri és tot l'any i no només és la capella assajar o l'escolania, és la gestió administrativa que hi ha darrere. Nosaltres ens reunim junta rectora tots els mesos i tots els mesos són reunions llargues amb molts elements que hem de tractar i que cal tractar i que no és una cosa que es faça en un mes i en dos. Però la llei és cert, jo crec que m'ho va explicar molt bé, la llei és cert que ara mateix està, per la forma com està feta la llei fa 20 anys, impedís que algunes qüestions d'organització interna i quotidiana siguin fàcils de fer. I nosaltres no som una entitat que tinguem una administració pública, una finestreta, en una sala plena d'administratius, no és això el misteri. Nosaltres, que som membres de la rectora, nosaltres som per raig d'amor, per dir-ho d'una manera. N'hi ha treballadors en la casa, però també hi ha treballadors que tenen les seves dificultats, que han de fer més hores de les que correspon, etcétera. Hi ha moltes qüestions que cal tractar. Yo no sé si ustedes desde la cátedra han estudiado la ley, si es la correcta, nació del consenso, como dice Héctor Cámara. Yo creo que nosotros lo que hemos analizado de la ley es esa, es que en realidad se basa en las necesidades de aquel momento y al final, como todas las leyes, en el momento que se ponen en práctica, se viven y al hacerse reales es cuando se ven las posibles pequeñas carencias. Entonces, el hecho desde que el patronato esté planteando pequeñas modificaciones entran dentro de la lógica de una ley de estas características tan peculiar. Pero lo están planteando. El hecho de que todavía no se haya producido esas modificaciones, ¿a qué se debe? A que és molt farragoso. És molt complicat. Recordem que és una llei promulgada per les Corts Valencianes. Per tant, no és el patronat o l'Ajuntament, fins i tot, que també és un element democràtic i constitucional, sinó que una llei se pot canviar només quan passe per les Corts Valencianes. Aquí hay una cierta similitud y bueno, cuando trabajamos en la ley del Palmeral, que es de diciembre del 21 y es bastante reciente, estudiamos también y de forma comparativa la del misteri y aquella con más tiempo, la ley del Palmeral volvió a caer en lo que ahora ya se estaba detectando en la ley del misteri. Es decir, primero, por un lado, una ley encorseta de una manera muy rígida, porque es una ley. La ley se puede matizar de una manera muy sutil mediante un reglamento que te permite una cierta flexibilidad. Pero sí que igual que en la ley del Palmeral, y además yo creo que siendo muy conscientes de esa exclusividad, esa condición de excepcionales a nivel mundial, quisimos hacer unas leyes, y hablo tanto, ya no la del 86 del Palmeral, sino la más reciente como la del misteri, una ley muy encorsetada, muy rígida, muy exigente en la tramitación, en la burocracia, en la protección, y quiero que se me entienda, no estoy diciendo que haya que quitar protección, pero un bien inmaterial, como puede ser el misteri, con toda su casuística, igual que el Palmeral, que tiene incluida dentro de la propia ley el reconocimiento como bienes de interés cultural inmaterial, el trabajo del palmerero, de la palma blanca, del riego, etcétera. Estamos hablando de tradiciones agrícolas que las tienes que regular mediante una ley. Entonces, claro, lo inmaterial, lo intangible, regulado por una legislación que intenta ser muy rígida, es lo que estamos hablando. Esas actuaciones patrimoniales del día a día es que te implican, necesitas una agilidad de poder adaptarte a esa circunstancia, cosa que la ley no te permite. Claro. Se podía haber hecho una ordenanza, una normativa, un reglamento, pero por querer ir al máximo, decir yo además de ser UNESCO tengo la ley más proteccionista, ¿no? ¿Qué ocurre?
que nos hemos pasado de frenada y hemos creado, insisto, que se entiendan mis palabras, ¿no?, un monstruo burocrático que para poder hacer una compra de Oripay en el Misteri, pues te lleva una cantidad de papeleo y de gestión, o para hacer una escarmundada de una palmera, ¿no? Claro. Hem de dir, disculpa una cosa, Ara. hem de dir Sí, que dilo, tenim dilo. Oripay i que Oripay, Sí, claro. per sort, l'hem trobat... Espera. L'hem Es trobat. molt important el que va dir. Després de buscar per mig món, perquè clar, Per les mig característiques món, d'Oripay són molt concretes i no és tan fàcil de trobar, després de trobar, per buscar per mig món i no trobar exactament el que volíem, el van trobar que és una empresa il·licitana que a més el dona. I vull dir-ho perquè és important això, és a dir, perquè el patrimoni que ha dit, el patrimoni material, sigui el misteri o sigui altre tipus de patrimoni, necessita molt de tota l'economia tradicional i economia al voltant que té a veure. I n'hi ha moltes empreses que estan donant, que estan fent coses, des de les sabates dels cantors, l'Oripay, etc., que estan donant al misteri, que això també és una vincle en la població molt important i que moltes vegades no es destaca i que cal destacar. I això és una de... Vaig a posar-lo en valor, com diu Héctor, perquè estem parlant de quina vinculació té la població i això és una vinculació real i respon a una necessitat damunt que té el misteri. El misteri necessita i és... Exacte. I crec que això és molt important. I sí, aquestes empreses formen part del misteri perquè contribueixen al misteri. Un aspecto para investigar en la cátedra institucional del Misteri de Elx. Y ahora vamos con el último aspecto, es el más importante, la financiación. Pero para hablar de la financiación del Misteri, vamos a retroceder como lo estamos haciendo con la ley. ¿Qué pasa con el Misteri? ¿Por qué estamos acostumbrados a ver al presidente del patronato cada vez pedir más aportación económica de las administraciones? Estamos acostumbrados a ver a los grupos políticos cómo utilizan que el Ministerio, el Gobierno valenciano ha recortado la partida para el Misteri en detrimento del Misteri y a favor de determinadas cuestiones. ¿Qué está pasando con la financiación? En estos momentos, María Teresa, ¿cuál es el presupuesto del Misteri? Por ejemplo, en un año como este, 2024. La financiación es importante, pero porque es seguridad. La necesidad va por bloques, ¿no? Personal, representación, son muchos los grupos. ¿Pero cuál es el más abultado? Vamos a desgastar el presupuesto del Misteri. Si hablamos del personal, es el gasto del capítulo 1, que es el de representaciones y personal, pero porque está el personal. Vale, personal. ¿Qué pasa? ¿Que todo el mundo quiere cobrar? ¿Que todo el mundo está cobrando? No, pero el Misteri necesita... ¿Profesionales? No es cuestión de profesionales, es que necesita sandalias, necesita muchos elementos que necesitamos... el aporte de las administraciones, y por eso el presupuesto es una llamada de atención a que no bajen. ¿Por qué? Pues porque ese dinero, estábamos hablando de difusión. ¿Qué difusión podemos hacer si no tienes una partida en la que puedas sustentarte para poder hacer promociones, para poder... El dinero, cuando se habla de presupuestos y se insiste en los presupuestos y en las aportaciones que hacen las distintas administraciones, es asegurar, garantizar que la vida del Misteri del día a día sea digna, digna en el sentido de poder hacer una difusión plena. Si m'he de dos exemples, crec que s'entendrà molt bé. A veure, personal, evidentment, per exemple, si jo contracte una persona per a ser mestre de capella i li demane exclusivitat per atendre completament al Misteri d'Elx i assajar, home, hauré de pagar-li. ¿Desde cuándo se demanda exclusividad del mestre? A partir d'este mestre de capella se demana exclusivitat, però és normal. Per l'administració, perquè és un caràcter administratiu, perquè no és el que el patronat haguera volgut, tal volta. M'explique? I perquè volem que atengui el Misteri en tot el temps possible, també hem de pensar així. I poso un altre exemple que no té a veure en personal. Els trajes del Misteri se van fer l'any 94. No s'han renovat mai. No s'ha renovat, no fer un nou vestuari, sinó substituir... Però això és una despesa puntual. Jo estic parlant de despeses més abultades. No són puntuals. El vestuari se renova cada cert temps, no? No s'ha renovat encara des del 94 perquè són molts milers d'euros renovar cada talla perquè són unes teles, una confecció, unes qüestions
que no és fàcil de trobar diners, no són 300 euros o 400 euros, són molts diners perquè hi ha molt de vestuari. Sí, són molts cantors, necessites... És a dir, jo entenc que és complicat parlar d'aquestes coses mínimes. Els cantors cobren? No, es una gratificació, no es relevante, es una gratificación no es... Estos son costes totalmente insignificantes insignificante, en comparación con lo que supone la reparación de Santa María, el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero la restauración no sale de los presupuestos del patronato. No puede salir de los presupuestos del patronato. Del presupuesto del patronato salen las representaciones y todos los gastos que conlleva, más sueldos de algunos, Evidentment. Claro, I que l'administració que fa el treball tots els dies i que va tots els dies a l'oficina a treure el treball, home, aquestes persones crec jo que encara no som usureros i hem de pagar a aquestes persones, igual que qualsevol persona. Jo per ser professor cobro un sou, veient que tu per ser presentadora cobraràs i periodista tindràs el teu sou, la gent que fa la seva feina mereix el seu sou, crec jo, no? O no paguem a la gent. Crec que és important el sou. Evidentment hi ha treballadors de la festa, n'hi ha mestres de cant, n'hi ha gent d'administració, que evidentment se passen tots els dies de la setmana treballant per atraure totes les problemàtiques, perquè evidentment Maite i jo, els meus companys, estem nomenats i estem allí fent la feina Gradet d'Amore i farem fins que ens toca estar allí i no hi ha cap problema perquè és un honor, però l'administració quotidiana l'ha de fer un tècnic. Y los técnicos. ¿Y el presupuesto de 2024 está garantizado? ¿Ha habido recortes por parte de algunas administraciones públicas, Maite? El presupuesto del 2024 está garantizado y lo que tenemos que luchar es para que el 2025 también esté garantizado y el 2026. Y por eso es importante la figura del protector. La figura del protector es para no estar luchando en mantener esas aportaciones desde las administraciones. También el INAEM, que tiene aportaciones y este año, por ejemplo, son para elementos no queda mucho tiempo, porque no hemos hablado de las actividades conmemorativas que habéis preparado para este año. El sábado se celebra el aniversario. ¿Qué tenéis preparado? El sábado, bueno, como tenemos el 25 aniversario a la vista, claro, bueno, a la vista, ya hablaremos de ese 25 aniversario. Para el 23, que es este sábado, a las 4 menos cuarto, habrá el volteo de campanas y la cohetada para recordar el momento en el que todos conocimos justo la noticia. Y a las 8 es la misa Te Deum, canta la capella. Y de ahí nos incorporaremos al acto que realiza el Ayuntamiento de apertura del Hort del Chocolater. Entonces nos incorporaremos todos, patronato y cantores, familia de la festa en su extensión, para ir al Hort del Chocolater a esa inauguración que es incorporación al parque. Gregorio, habrás respirado aliviado al ver que no han cedido la casa señorial del Hort del Chocolater, un patrimonio menos bajo su responsabilidad. Bueno, ya te lo diré. Efectivamente, por ahora solamente tenéis que ocuparos del jardín del Hort del Chocolater. Y Ramón Peral, desde la cátedra, ¿tenéis algo preparado? Apoyaremos todas las propuestas del patronato y esperando el 25 aniversario también. Y sobre todo, antes del 25 aniversario tenéis, el alcalde lo dijo en esa cumbre de alcalde de Alicante con Pablo Ruz, anunció para 2025 un acto, ¿sabéis algo de ese anuncio? A veure, estem preparant l'Ajuntament i Patronat del Misteri d'Elx, estem preparant el 75 aniversari de la declaració del dogma de l'Assumpció, que és una festa que no serà només Elx la que la celebrarà, moltes poblacions, imagino que això estarà molt estès, però nosaltres crec que vam ser en aquest moment una població que va demanar aquest dogma i anem a celebrar-ho. Se va celebrar el 50 aniversari i se celebrarà. Encara està tot molt començant a funcionar i que es farà i no tenim res tancat, però ja podem assegurar que hi haurà molts actes i molts esdeveniments per a celebrar el dogma de l'Assumpció el pròxim any. Entre ells, per exemple, la representació en octubre, que no tocava perquè és impar, pero se hará una presentación en octubre en 2025. Bueno, y este año también tendremos representación en octubre con ese Congreso Internacional de Musicología en el que participa también la Cátedra Institucional. Sí, la verdad es que va a ser un entorno muy bueno para dar a conocer también la festa entre los profesionales de la musicología que la conocen pero que no la han vivido en
en sus carnes y que creo que fue un buen momento para... Efectivamente, una buena oportunidad porque no sé si el presupuesto recorta a la hora de plantear ideas para promocionar el Misteri a nivel internacional. Porque hemos hablado de los colegios, pero ¿qué hay de la promoción nacional e internacional del Misteri? Pero es igual que tenemos una comisión de comunicación que se encarga, cuyo presidente es Cristian. Así. Y es una comisión que se encarga no solo de comunicación, sino de pensar y repensar esa difusión y, aunque esté centralizado dentro de esa comisión, todos los miembros de la Junta, todos los patronos, formamos parte de ese estudio que tenemos que hacer de difusión. Siempre canalizamos Costa Blanca, difusión como por ejemplo cuando se hizo el disco del Misteri, el último, y fuimos a Madrid, al Corte Inglés, a presentar el disco. Es decir, que las acciones se realizan, no son tan visibles para la población como tal vez creamos, ¿no? Bueno, pero es una película de Pablo Mas con uno de los directores más prestigiosos de Zaragoza, sí. Que a punt de estrenar-se, no? Sí, bueno, quan se presenta? S'està treballant molt això, saps que la producció cinematogràfica sempre és lenta i no depèn moltes vegades de la voluntat de les persones com de... Però bueno, s'està treballant i Pablo Mas, que a més és mestre de cerimònies del Misteri d'Elx, sé que està treballant molt en això i potser pronto tindrem sorpreses. Bien, pues muchas gracias a los invitados de esta noche en el programa El Debate. Hay una conclusión muy clara, y es la que quiero poner el foco para terminar, y es que ustedes tengan en cuenta que si no aman el Misteri es porque no lo conocen, y si no lo conocen no sé qué falla, pero hagan por conocer el Misteri, visítenlo, vayan a verlo. Aunque no, muchos dicen, es que las entradas son muy caras. Bueno, tenemos esas representaciones del 14 y el 15 de agosto que son gratuitas, puertas abiertas. Vayan, conózcanlo, disfrútenlo, porque es la única forma de seguir manteniendo este bien universal. Gracias a nuestros invitados y gracias a ustedes por la atención. Hasta la próxima semana. Grupo Horizonte patrocina el debate. Grupo Horizonte, expertos inmobiliarios. Ofrecemos el mejor servicio para la venta o alquiler de tu propiedad. Conseguimos la mayor rentabilidad de las propiedades de nuestros clientes con el menor riesgo posible, con un servicio inmobiliario profesional y personalizado para cada inmueble. Incluimos servicio de abogacía para resolver todas tus cuestiones legales con total confianza. Grupo Horizonte Inmobiliaria y Abogados.